tenemos ahí en cámara. Tenemos al ex ministro Jaime Mañalich, que nos acompaña. Lo saludamos y le agradecemos también esta posibilidad de tener una conversación sobre esta cifra que ha llamado la atención, doctor Mañalich. 120 niños, lactantes principalmente, podrían morir, ya lo decía la ex ministra Elia Molina, la diputada actual, que le parece una cifra absurda. Cuéntenos cómo se llega a una cifra sí, como esa. Nosotros estamos con un brote epidémico, esa es la verdad, de virus sincicial respiratorio con una circulación 10 veces mayor de este virus que lo que era en los años habituales antes de la pandemia. Además, producto precisamente de que este virus no infectó a niños durante la pandemia porque usamos mascarilla, nos lavamos las manos, aislamiento, lo que fuera, la población susceptible de tener la primera infección por virus sincicial respiratorio, que es la más grave, la primera vez que uno tiene contacto con este virus, es muy, muy grande. Los estudios que se han hecho en el extranjero post-COVID demuestran, primero, todos han tenido un brote de sincicial respiratorio, brote muchísimo más grave, con mucha más letalidad que lo habitual. Normalmente, en un año normal, antes de la pandemia de COVID, fallecían por COVID, por sincicial respiratorio, aproximadamente 22 niños al año, fundamentalmente el 95% de ellos lactantes menores de 6 meses. Este año tenemos 10 veces más circulación de virus. Estamos totalmente copados en las camas respiratorias. Y de acuerdo, sobre todo un estudio matemático que se hizo en Australia y otro en Hong Kong, uno puede, porque la epidemiología no es magia, es ciencia que se basa en números, no en yo creo, mira, me parece. No. Estos son los números. Tantos niños se infectan, tantos se hospitalizan, tantos necesitan respirador, y eso permite predecir, ¿no es cierto?, la necesidad. Nosotros hace varios días ya predijimos que la necesidad de camas intensivas para este brote en niños era 100 camas más de las que hoy día Chile tiene para tratamiento intensivo pediátrico. Y me alegro muchísimo de ver que las cosas están cambiando, porque el número que yo di ayer es, si las cosas se siguen manejando igual, 120, hoy día se publica en el Diario Oficial de Chile un decreto de la Subsecretaría de Redes que dice, un poco tardío creo yo, para lo que sabíamos que venía, dice, instruyo, en mérito de la ley XZ, ustedes lo pueden leer después, a que las hospitales, las clínicas, los hospitales públicos de Chile aumenten su capacidad de tratamiento intensivo en un 20%. En un 20%, o sea, estamos hablando aproximadamente de 100 camas más. Hoy día se publicó en el Diario Oficial. En ese sentido, me parece que hay una oportunidad para cambiar el rumbo de las cosas, no solo aumentando la capacidad, que es lo urgente que muy bien hablaba el doctor Castillo y la doctora Molina antes, sino extendiendo el postnatal de las madres que han tenido niños prematuros en los últimos 6 meses, sino que también volviendo a un uso obligatorio de mascarillas en adultos en donde hay hacinamiento, transporte público, lo que fuere, y una campaña intensísima de lavado de manos, porque el sincicial respiratorio, a diferencia del COVID, se transmite a través de las cosas que uno toca. Y en ese contexto, una campaña intensiva de lavado de manos es muy, muy importante enfatizar. Pero insisto, esta publicación que permitiría disminuir el número de fallecidos por COVID aparece recién hoy día en el Diario Oficial como corresponde. El subsecretario de Redes Asistenciales dice, yo mando, en mérito de la ley tal y cual y la autorización sanitaria o la alerta sanitaria que hoy día tenemos vigente hasta el 30 de agosto de este año. Sí, entiendo su introducción. Usted dice hay un modelo internacional donde uno toma estadísticas y llega a ese número. La diputada Molina no cree lo mismo, luego ella le va a rebatir. Pero quería no dejarlo pasar con el tema de la cama, que puede ser el elemento más sensible y probablemente más conmovedor, lo que ocurrió con Mía. Y bueno, hay una investigación abierta por otras 2 lactantes que también fallecieron frente a este brote infeccioso. Insisto, la diputada me explica que es muy complejo convertir camas producto del capital humano, no tanto de la cama en sí misma, pero del capital humano,
Porque la ciudadanía de verdad, y puede que yo sea torpe, tonto, me cueste entender, y probablemente es así todas las anteriores, pero no, es que es de verdad, o sea, no puedo entender que una lactante con riesgo vital, hoy día, en el Chile de hoy, tenga que ser trasladada de San Antonio a Arica, y además que el hospital denuncie que tuvo que desembolsar o iba a desembolsar la plata para pagar el puente aéreo de emergencia. O sea, es como, mira, aquí cualquier cosa puede pasar, digamos, no... Un poquito más y la lactante termina en Perú. No, y muy, o sea, y muy cortito. O sea, los servicios de salud ya habían advertido que estaban sobreexigidos, que era tremendamente desafiante lo que estaban experimentando. Entonces ahí uno piensa cómo no hay alguien también en terreno, no solamente llamando, como dijo el subsecretario, no, es que llamé a la clínica y me dijeron que cómo no tiene a alguien en terreno buscando esa cama en clínica. Es que da tanta desesperación, sí, es tan tremendo escuchar lo que dijo y después, a mi juicio, esto es absolutamente personal, las poco afortunadas también declaraciones de la ministra en términos de que no se iba a morir igual. Entonces, creo que ha sido una seguidilla de situaciones tan... Sí, un tremenda, error tras otro. no Entonces, sé. ¿cómo se... Karen, yo creo que lo que tú apuntas es fundamental. ¿Cómo se gestionan las camas? ¿Cómo se gestiona? O sea, ¿Para entender? Claro, queremos saber cuál es la logística de las camas y si efectivamente, bueno, tenemos que hacer un ejercicio de reconocer en términos inmorales como país, porque es inmoral tener que reconocer que como Estado le tenemos una cama a una lactante en Arica. Pero hay una cosa que es súper importante, José. Durante el COVID... Y a nivel mundial, en países desarrollados, sucedió exactamente lo mismo, que estaban más preparados que nosotros en ese momento, y de Italia pasaban enfermos a Francia, o sea, no es inhabitual. Y la segunda cosa es que en adultos es distinto en niños. Los niños no son adultos pequeños. No está son... bien, pero estábamos en una pandemia que se produce una vez cada 100 años, pues doctor, no me venga con cosas. Escucha un poquitito. Segundo, en los adultos uno puede hacer una priorización y decir, cuando todavía no teníamos todas las camas, no teníamos todos los ventiladores, en ciertos adultos uno decía, este adulto tiene 80 años, tiene un cáncer terminal, tiene un COVID, vamos a hacer que espere por un adulto más joven. En niños todos tienen prioridad. Yo no sé si una persona... Discúlpeme, doctor, que esté en desacuerdo con usted, porque uno se mueve en los círculos de la salud privada. Y yo no me imagino que un sobrino mío, llegando a una clínica privada, en ese estado, le digan a mi hermana, mire, lo tiene que llevar a Mejillones. No lo creo, no me ha pasado nunca, no lo sé. O sea, me parece que aquí también hay un tema de que se cruza el tema... Antonio, ¿puedo hablar? Sí, le escucho. Agradeciendo de nuevo este breve espacio, quiero señalar que cuando el subsecretario de redes asistenciales dice ordeno que aumenten las camas en un 20%, no está diciendo una banalidad, está diciendo algo que se puede, recontratando gente que se ha jubilado, convirtiendo camas pediátricas generales en intermedio en intensivo, pabellones quirúrgicos que se dedican a niños en camas intensivas. O sea, esto se puede al punto que está vertido en el diario oficial de hoy día. En segundo lugar, yo no le quiero transmitir, porque es falso, la idea a la gente, a los ciudadanos, a las mamás de Chile, de que no es posible aumentar estos cupos. Es posible aumentarlo y aumentarlo dramáticamente en muy poco tiempo, y para eso se necesita un sustento jurídico, porque el Estado no puede hacer lo que se le ocurra, solo lo que está autorizado por la ley, por los reglamentos, y ese instrumento jurídico se ha publicado recién hoy en el diario oficial, tardíamente. Es cierto, se han reconvertido camas pensando en la campaña de invierno, aproximadamente 100, pero son necesarias 100 más. Y a lo que se señala, una llamada telefónica para ver si tiene... No sirve. Hay que ir allí y decir, aquí me van a poner tantas camas, tanto esto, y ordenarlo, no pedirlo. Claro, depende de... Es que la doctora, según entiendo, a lo mejor estoy equivocada, el subsecretario Arauz, la doctora Méndez, no sabemos, fue a San Antonio, fue a Valparaíso, fue a Viña... ¿Puedo explicar algo? Sí. Bueno, primero, y el doctor Mañalich, experto en eso también, se usa un sistema centralizado de administración de camas, donde están todas las camas y está en red. Entonces eso se va sabiendo toda la movilidad que van teniendo todas las camas públicas y privadas. Eso está instalado hace un tiempo para todas las emergencias.
Entonces, si bien en cada región hay un director de un servicio de salud, hay un director de atención primaria, hay actores que están ahí en el espacio y deben estar atentos y comunicados permanentemente con la administración central de las camas. No es necesario que tengamos en cada lugar, porque Chile es largo y es muy largo, tendríamos que tener demasiadas personas. Es cierto, el ideal es que en cada punto crítico tengamos un gestor, pero esto se ha manejado con la digitalización de todo, desde el Ministerio, el uso centralizado de la distribución de camas. Ahora, en caso, y yo te encuentro toda la razón, ¿cómo no te voy a encontrar la razón? Y a nosotros también como pediatras y como médicos nos revela, nos indigna, no te imaginas los sentimientos, que se muere un niño. Que se muere un niño tal como tú dices. Es terrible, es terrible. Y no hay que normalizar la muerte nunca. Acuérdate, en el COVID morían todos los días 40, 50, y ya a nadie le importaba. Pero no es así. La muerte para nosotros es lo peor que le puede pasar a un doctor y a una doctora o al equipo de salud en general, que un paciente fallezca porque no tuvo posibilidades, a lo mejor, de ser trasladado a tiempo. Eso es lo más injusto socialmente. O sea, si uno entiende el traslado, yo no cuestiono el traslado. Es evidente que en una crisis sanitaria de este tipo puede no haber camas en San Antonio. Pero, no, si en San Antonio no es que no habían camas. O sea, además... No hay camas del nivel de complejidad que esa guaguita requería. Ahí la atendieron, le pusieron de todo, no, está pero bien, no alcanzó. Pero es que el comunicado, volvamos al comunicado del hospital, doctor Mañalich. El documento, tampoco es muy usual que un hospital entregue... Porque lo que hace el hospital básicamente es deslindar responsabilidad en el ministerio. Dice, nosotros hicimos todo lo posible, nosotros llamamos a esta unidad, la unidad nos dijo que no habían camas. Esa fue la respuesta. Y tan rotundo fue ese no, que nosotros estábamos dispuestos a desembolsar recursos propios del hospital para pagar un traslado de emergencia a Arica. O sea, uno dice, bueno, ¿cómo está tan desagregado la gestión en salud que el hospital tiene que con recursos propios pagar? O sea... Quiere decir que nunca se pusieron a conversar del tema, ¿me entiende? Eso es lo que la ciudadanía termina leyendo en todo esto. Doctor. O sea, insisto, José Antonio, creo que hay que investigar cada caso y se harán las denuncias, auditorías que corresponden. A mí lo que me preocupa es proteger a los niños que hoy día están enfermos, se pueden enfermar de virus sincicial respiratorio y los números son muy gravosos, son muy peligrosos. Tenemos que reaccionar y veo que ha ocurrido en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, veo que hay una conciencia ciudadana, es probable que la gente empiece a lavarse las manos más, que se use mascarilla. O sea, saquemos las cuentas después, peleemos después. Lo que importa hoy día son los niños y tenemos que concentrar todo nuestro esfuerzo en que las autoridades, parar de acusaciones constitucionales, convicciones, todo eso después. Lo que importa ahora es salvar la vida de los niños y yo hago un llamado enfático a que nos concentremos en eso, porque hay hoy día niños en tratamiento intensivo o que necesitan tratamiento intensivo que no están siendo trasladados y necesitamos una respuesta urgente para esos niños y evitar que fallezcan y que se llegue al número fatídico que he yo calculado. Sí. Por eso quiero aprovechar estos minutos o estos segundos para decir, pongámonos las pilas, todo esto es un tema de Estado, no es un tema político, no es un tema de la oposición, del oficialismo, es un tema de Estado y apoyemos a nuestras autoridades para que tengan el financiamiento, las capacidades administrativas de hacer lo que se necesita en bien de nuestros niños. Doctor Mañalich, hay gente que recién se empiezan a integrar a nuestra sintonía y por eso queríamos preguntarle, reiterar esta pregunta que tiene que ver con esta cifra que usted entregó de 120 niños que podrían fallecer. Yo ya contesté eso, Karen. Sí, pero para que... Y desgraciadamente no tengo más tiempo. Bueno. Pero entiendo que era un modelo... Ya contesté esa pregunta, Karen, usted la repite después. A ver, es que me la contestó a mí. Pero no se enoje. No, sí. Se lo preguntaba porque hay gente que se está integrando a la sintonía y era muy bueno explicar cómo se había llegado a esa cifra de 120 menores que podían... Ya lo dije, Karen, por favor, no insista. Ya, bueno, está bien, ya. Muchas gracias.